número 377 del compendio del Catecismo. ¿Qué es la virtud? Y con esta pregunta abrimos un apartado que tiene como título las virtudes. ¿Qué es la virtud? La virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. Aquí hay una cita de San Gregorio de Nisa. El fin de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. Y continúa este punto. Hay virtudes humanas y virtudes teologales. Por lo tanto, comienza este punto 377 por hacer una definición de qué es la virtud. Y la define de la siguiente forma, ¿no? Disposición habitual y firme para hacer el bien. Fijaros, ¿no? Dice una disposición, pues habitual, o sea, no puntual. Y dice firme, no dice voluble. Esto es lo que caracteriza, ¿no?, a la virtud. Porque, fijaros, no hay hombre, por malo que sea, o por poco virtuoso que sea, no hay hombre que no haga algo bueno con alguien alguna vez en su vida. Hombre, algo bueno alguna vez en la vida con alguien, yo creo que todo el mundo hace, ¿no? Pero la persona virtuosa es la que hace el bien siempre, y con todos, y en toda circunstancia. Esa es la virtud, ¿no? Por eso se dice disposición habitual y firme a hacer el bien. Eso es la virtud. Por lo tanto, no hay que confundir la virtud con hacer alguna obra buena puntualmente, circunstancialmente. No, eso es otra cosa. La virtud permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino además dar lo mejor de sí mismo. Tenemos una serie de capacidades, tenemos una vocación que Dios nos ha dado, que tenemos que descubrirla, desarrollarla, tenemos unos talentos. La vida la hemos recibido para darla. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues teniendo una vida virtuosa. Si uno tiene una vida virtuosa, da la vida. No es que haga cosas buenas, no, es más que hacer cosas buenas, da su vida. Y ese dar la vida, pues se hace a través del ejercicio de las virtudes, ¿no? Si uno no tiene virtudes, no da la vida, no la da. La virtud pone en ejercicio las fuerzas sensibles que todos tenemos y también las fuerzas espirituales, ¿no? Hablábamos en puntos anteriores de esas dimensiones antropológicas, ¿no? Que tenemos pues una dimensión más sensitiva, pasional, y una dimensión, pues digamos, más espiritual de las facultades del entendimiento, de la voluntad. La virtud pone todo eso, lo pone en juego, tanto las fuerzas sensibles como las espirituales. Y entonces, ¿qué es lo que implica la virtud? Pues implica buscar un fin, elegir bien para buscar ese fin y realizarlo, buscar, discernir y ejecutar, ¿no? y realizar. Bueno, aquí, como veis, hay una cita en este punto que es muy breve, de San Gregorio de Nisa, ¿no? Alguno dirá, ¿por qué han puesto esta cita aquí? El fin de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. Todos hemos sido creados a imagen de Dios, ¿no? Llevamos inscrita en nosotros pues esa imagen, ese ser persona, imagen de Dios. Pero la semejanza, algunos padres de la Iglesia distinguen entre imagen y semejanza, ¿no? La semejanza la vamos adquiriendo en la medida en que vamos santificándonos, es decir, en la medida en que somos virtuosos. Porque es posible que uno sea imagen de Dios, pero que por la vida que lleva desordenada no adquiera la semejanza, o sea, vaya perdiendo la semejanza. El pecado original y nuestros pecados personales no han sido capaces de borrar en nosotros la imagen de Dios, pero sí la semejanza. Entonces, la vida virtuosa es la que nos permite ir, como dice este punto, asemejándonos a Dios. Ser semejantes a Dios es, por lo tanto, ir viviendo esa vida virtuosa. Y también creo que conviene, para terminar de entender, ¿no?, cuando dice aquí que hay virtudes humanas y teologales, se distinguen entre las virtudes que ordenan, ¿no?, pues el día a día, ¿no?, nuestro obrar humano, pero también existen las virtudes teologales, que las virtudes teologales son las que regulan nuestra relación con Dios. Y hay un texto, que es el texto de Filipenses
capítulo 4, versículo 8, que dice: finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Es decir, existen muchas virtudes distintas, y todas ellas tenemos que prestarle atención a todas y a cada una de ellas. Hay virtudes que son pues mucho más visibles, otras son virtudes que no relucen tanto a los ojos de los hombres, pero sin embargo son virtudes que son muy determinantes, ¿no? Algunas son más visibles, otras virtudes están más escondidas a nuestros ojos, pero todas las virtudes son confluyentes. Y todas ellas tienen que sumarse y tienen que integrarse. Dice, todo lo que es justo, noble, puro, amable, honorable, todo ello tenedlo en cuenta, todo ello es confluyente, todo ello sumadlo, ¿no? Las virtudes pues son una gran sinfonía. Es verdad que no solemos progresar en las virtudes al mismo nivel en todas, pero cuando uno crece en una virtud, las demás también avanzan las virtudes. Es imposible avanzar en una virtud desconectada de las demás. Todas ellas forman pues una unidad en esa llamada a la vocación a la santidad. Por eso este punto, Filipenses 4:8, nos dice que todo lo que sea bueno, todo lo que sea virtuoso, tenedlo en cuenta, ¿no? Y en ello veremos cómo la obra de Dios se va confluyendo hacia su término. Iremos explicando, ¿no?, en los próximos puntos, ¿no?, dentro de este apartado de las virtudes, lo que son la diferencia entre virtudes humanas y teologales, a las que este punto 377 se ha referido pues, en el momento final. Número 378. ¿Qué son las virtudes humanas? Las virtudes humanas son perfecciones habituales y estables del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta en conformidad con la razón y con la fe. Adquiridas y fortalecidas por medio de actos moralmente buenos y reiterados, son purificadas y elevadas por la gracia divina. Bueno, recordad que la pregunta anterior era ¿qué es la virtud? Y aquí dice ¿qué son las virtudes humanas? Bueno, por lo tanto, deberíamos de sumar estas dos preguntas, porque obviamente las dos están hablándonos de algo pues, que es una misma, ¿no?, una misma cuestión. Dice que son perfecciones habituales, podríamos decirlo también como actitudes firmes, disposiciones estables, ¿no? Perfecciones habituales. Ya dijimos la vez pasada, ¿no?, que eso de habitual, estable, firme, pues se diferencia de algo esporádico o puntual, ¿no? Actitudes, disposiciones, perfecciones habituales, estables, ¿no? Del entendimiento y de la voluntad, y de la voluntad, pues que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta. Nuestros actos tienen que ser regulados, ¿no? Por ejemplo, una falta de virtud sería la de que alguien diga, ay, es que se me ha escapado, he hecho lo que no quería hacer, se me ha escapado una palabra, es que las cosas las hago, primero lo hago y luego lo pienso. No, hombre, las acciones tienen que ser reguladas, las pasiones tienen que ser ordenadas, ¿no? Nuestra conducta tiene que ser guiada, conducida, según nuestra razón y según nuestra fe. Tenemos una razón, Dios ilumina además esa razón con la fe, y estamos llamados a tener un señorío sobre nuestra propia vida, un señorío sobre nuestros actos, sobre nuestras pasiones. Bueno, pues esto es, ¿no? Eso es lo que suponen las virtudes humanas. Además, cuando uno obra de esta manera, cuando obra de una manera virtuosa, obra con facilidad. Sí, repito, obra con facilidad, porque a veces nosotros solemos pensar que algo que tiene mucho mérito es algo que te cuesta mucho. No, la persona virtuosa quizás le costó llegar a adquirir la virtud, quizás, pero una vez que la ha adquirido, la verdad es que las cosas buenas las hace sin que le cuesten.
Una persona virtuosa pues es capaz de sacrificarse por los demás casi sin darse cuenta de que se está sacrificando. Una persona humilde es capaz de esconderse ante los ojos de los demás, de humillarse sin darse cuenta siquiera de que se está humillando, ¿no? O sea, la virtud consiste precisamente en obrar bien de una manera habitual y además sin que te cueste, ¿no? Con facilidad. Aunque es verdad que para llegar a adquirir esa virtud posiblemente has tenido que tener un ejercicio no sencillo, ¿no? Uno tiene una facilidad, tiene un dominio, tiene un gozo, disfruta. Creo que ser virtuoso no solo es hacer cosas buenas, obrar el bien, sino disfrutarlo. Y permitidme que subraye esto, ¿no? Disfrutemos el bien, porque decía Santo Tomás de Aquino que las virtudes humanas no están consolidadas hasta que no seamos capaces de disfrutarlas, de sentir placer en ellas. Esto es así, o sea, es imposible que una virtud no está consolidada hasta que tú no sientas auténtico gozo y placer viviendo esa virtud, ¿no? Y esto podríamos poner muchos ejemplos. Por ejemplo, la virtud religiosa de nuestra relación con Dios. Hombre, como lo hagas solo pero como no hayas llegado a integrarlo y no sientas un gozo interior en ello, vamos mal, ¿no? La virtud, pues, nos proporciona facilidad, incluso un gozo en lo que hacemos, ¿no? Es verdad que se adquieren. ¿Cómo se adquieren las virtudes? ¿O cómo se fortalecen las virtudes adquiridas? Bueno, pues no hay no hay una receta mágica escondida. La receta es bien pública, es por la repetición de actos buenos, por actos buenos reiterados. A un niño se le va enseñando, ¿no? Poco a poco, pues a superar sus egoísmos, a enseñarle a compartir, y finalmente termina siendo virtuoso y el niño pues es generoso. Pero desde luego seguro que para que el niño haya llegado a aprender, toma, esto es para ti, y compartir sus cosas, ha habido que tener mucha paciencia con él, poco a poco, pues ayudándole a superar sus egoísmos, ¿no? Las virtudes se adquieren o se fortalecen por la reiteración de actos buenos. Actos buenos reiterados quedan consolidados. Si un acto bueno lo has hecho alguna vez, pero no lo reiteras, no está consolidado. Y entonces igual no será virtud, o será una virtud muy débil, ¿no? Muy débil. Por eso suele hablarse, no sé si conocéis, ¿no? Que a veces en el argot un poco reflexivo de nuestro tiempo se ha dicho muchas veces, ¿cómo entender el hombre, ¿no? ¿Cuál es la faceta principal del hombre? Y algunos dicen, ¿no? Aquellos que apuestan por la emotividad, bueno, eres lo que sientes, las emociones es la parte principal del hombre, ¿no? Eres lo que sientes, ¿no? Eres lo que quieres ser, y idolatrando la libertad máxima y absoluta, ¿no? El que idolatra la emotividad dice, eres lo que sientes. El que idolatra la libertad como un fin en sí misma, eres lo que quieres, ¿no? Pero la verdad del hombre es que eres lo que haces, porque las cosas que haces son las que te configuran. Y si yo voy haciendo el bien reiteradamente y constantemente, acabo siendo un hombre virtuoso. Eres lo que haces. Porque es tu vida, son tus acciones, la verdad, es la verdad de tu vida, no son falsas ideologías, ¿no? Son las cosas que haces las que te configuran. Eres lo que haces, ¿no? Pero añado una cosa más, porque este punto del catecismo dice que las virtudes se adquieren y se fortalecen por la repetición de actos buenos, la reiteración de actos buenos. Pero luego dice que también estas virtudes son purificadas y elevadas por la gracia de Dios. O sea, no solo es por tu esfuerzo reiterado, sino que también Dios viene en nuestro socorro porque somos débiles y pedimos la gracia de Dios para que nos asista en nuestras virtudes, ¿no? En el ejercicio de las virtudes. Luego yo me atrevería a añadir, eres lo que haces y eres lo que amas, porque tú si amas a Dios, Dios también te asiste con su gracia. Y por lo tanto, aunque somos pecadores, ¿no? Y hacemos también a veces el mal que no queremos hacer, Dios nos asiste con su gracia y somos lo que hacemos, es verdad, pero también somos lo que amamos, que eso que amamos a Dios,
El bien, la santidad va más allá de nuestras obras siempre imperfectas, ¿no? Eres lo que haces, pero también eres lo que amas, ¿no? Es la invitación a vivir una vida virtuosa con la asistencia de la gracia de Dios en todo momento.